Síganme en mis redes. Pion pion. Bueno, gentecita amante del horror, este video es un poquito improvisado, así que lamento si está muy void, o como A dirían veces los la forma en chavos, que dicen las cosas pueden descalificar el punto. algo por el estilo. Así que vamos a ver el video del traje con voz, la peor prisión de México. Hagan mi apuesta, canibalismo. Las prisiones no solo son lugares donde se encierran a los delincuentes, son mundos cerrados donde las reglas de la sociedad quedan atrás y una nueva realidad emerge entre rejas, violencia y desesperación. Y México, como uno de los países con mayor índices de criminalidad en Latinoamérica, no es la excepción, pues de acuerdo a los datos del INEGI, Espero ser una VTuber diferente en un buen sentido, la población de corazón. individuos encarcelados en México era de Oh, más de qué gusto. 2.333 personas, lo que representa un aumento de 3.2% respecto al año anterior. De este total, el Creo que es Lecumberri. 94.3% eran hombres y el 5.7% mujeres, mientras que de este 100%, un 37.3% no tiene sentencia aún. Espérate. Banda, el siguiente comentario lo voy a decir 100% de chiste. Respecto al No año me funen. anterior. De este total, el 94.3% eran hombres y el 5.7% mujeres. Ven, banda, por eso el hombre es malo y la mujer elige al oso. No. Chiste culeado. Mientras que de este 100%... Lo peor es que yo entiendo lo del oso, yo también elijo el oso, pero no se me hizo gracioso. Sin embargo, Perdón. los centros de redactación Clip, social, no, o como son popularmente llamados por sus siglas cagué, en México, banda. cerezos, sonidos Funadísima. constantes de historias aterradoras y escalofriantes. En este video exploramos las historias más perturbadoras y poco conocidas que han ocurrido dentro de las prisiones, reafirmando la ya conocida leyenda de que los vivos definitivamente dan más miedo que los muertos. Frase. Los grupos delictivos controlan las cárceles. El 65% de las cárceles estatales... Bueno, Dani elige un oso. Banda, no sé si se escucha, pero escuchen la música de fondo de esta parte. O sea, estamos hablando de... O sea, vivos de... Vamos a hablar de cómo los vivos dan más miedo que los muertos. Y escuchen la música de fondo. Definitivamente dan más miedo que los muertos. Sí. Los grupos delictivos controlan las cárceles. El 65% de las cárceles estatales de México están controladas por grupos del crimen organizado, según cuenta un informe sobre la situación penitenciaria en el país, publicado en 2017. Hola, wea. Esto reitera la mala situación de las cárceles mexicanas, sacudidas desde hace mucho tiempo por la corrupción. En las noticias se cuenta desde notorios escapos de capos del crimen organizado, así como de la participación de sus funcionarios en diversos delitos. Hubo un tiempo que ahí estuvo la maquila, güey. La maquila es donde se hace la droga, que se vendía en la calle. La maquilaban allá adentro del penal, güey. Había mucha gente que, comandantes de afuera pesados, que pues también se iban a vivir allá al penal, güey. Porque pues quién iba a sospechar que en el penal vivía un líder, güey. Se escondían, pues. Ahí se escondían, güey. Ahí se hacían muchas cosas. Entonces generaba mucha lana, güey. Los penales siempre han sido las mejores plazas, güey. En cualquier estado de la república, cualquier malandro que esté viendo, sabe que los penales son las plazas que más lana te dan, güey. Ni en la calle ganas tanta lana como el penal. Tulio Triviño, Chad. El informe de la Cámara de Diputados pone en cifras un problema que ya es conocido en México y en el resto de la región. A pesar de que no Bro, qué desconexión la música, te juro, me desentona demasiado. De las prisiones mexicanas, Como estamos hablando de droga, ¿quién editó esta mierda, weón? Que tienen las autoridades. Escaparon 29 reos del penal de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas. Estamos hablando de drogas, de muerte, controlado por exmiembros de un grupo delictivo. Uno de los factores por los que esto sucede es la corrupción por parte de las autoridades. En muchas ocasiones permite que los reos continúen con sus actividades ilícitas dentro de la prisión. En Topo Chico, por ejemplo, un grupo delictivo presuntamente ganaba cerca de 800,000 pesos al mes, todo por chantajes y tráfico de sustancias. La masacre en la cárcel mexicana de Apodaca fue planeada para ocultar la fuga de 30 miembros del cártel. El supuesto enfrentamiento entre bandas rivales se fugaron con la complicidad de parte del personal del penal y una 44 rivales. La Reyerta.
El comandante Araña. Para ¿Qué? este caso, nos remitiremos a un personaje que apareció en un polémico podcast del Gusgri. Ahí la Este música está más individuo decente, bien. corpulento, alto y con una voz seca sería apodado de forma irónica como el Pequeño. Este habló de sus experiencias como integrante del cártel. Según el Pequeño, en un contexto penitenciario, El los Pequeño. congeladores eran utilizados de manera brutal y despiadada. Este espacio, que originalmente servía para conservar la carne, se convirtió en un lugar de tortura para aquellos prisioneros que eran cabrón. considerados problemáticos o que poseían información valiosa. Los internos eran sometidos a un sufrimiento extremo, siendo amarrados y colocados en posición vertical dentro de los congeladores. Las bajas Ay, cabrón. temperaturas causaban un dolor insoportable y el tiempo que pasaban allí variaba según su complexión física. Los Literalmente la prisioneros crió más tortura, delgados se man. congelaban más rápidamente, mientras que los más corpulentos tardaban un poco más. Yo ocupo que me des información de acá. No, pues no la tengo. ¿Estás seguro que no la tienes? No, oiga, no la tengo. Ah, bueno. Métalo a la verga la pinche secadora, el hijo de su puta madre. Te vas a ver cómo si la tiene. Esa madre gira bien rápido, güey, y la lumbre es lo que seca la ropa. Entonces esa madre gira para que no queme la cabrón, ropa. literal Esa chicharra. secadora. Estaba el vato achicharrado. Ay, se güey, veía dile al achicharrado. Todo achicharrado. Olía bien culero. Y cuando te quemas, güey, los pinches pelos con un encendedor, ¿cómo huele? Imagínate los vatos allá a la vuelta y vuelta. ¿Y ya salían muertos? O cuando ya querían cantar, ya le Sí, parabas. sí, nomás les veías la cara. Es un tema serio. Donde pues se veía que esa madre estaba girando. ¿Pausabas? Ajá. Simón, a ver, sácalo, güey. No, ya, jefe, te voy a decir todo y te voy a decir dónde está y te voy a decir cómo le encuentras y dónde le encuentras y qué carro trae y dónde vive y dónde trabaja y todo, güey. Y les volví a decir a este vato, ¿qué te costaba, güey, haberlo hecho por la buena, güey? Mira cómo estás de quemado, güey. Vas a quedar todo pinche deforme de la cara, güey. Quedaban deformes, güey. Este método para el Dios. dolor no Es solo el se utilizaba dilantio. para eliminar a las víctimas, sino también para preparar la carne que luego sería vendida. Como película de horror, el ¿Cómo? comandante Araña tenía sus propios tablajeros en el penal, un hombre que le daba a los carniceros. El Pequeño enfatizó en su relato que la labor de Carne. tablajero desempeñaba un papel crucial en este oscuro Carne sistema. de vaca, Era responsable de ¿cierto? cortar y procesar la carne de los prisioneros eliminados. Su ¡Ah! trabajo requería habilidades técnicas en la carnicería, pero también una Ay, cómo odio tener razón. Yo dije canibalismo al pedo, weón. Yo que estuve investigando incidentes mexicanos y me encontré como 9 de canibalismo de los 15 que encontré y lo tiré al pedo. Ay, viejo, ser vegano a veces no es tan malo porque estas weas no te pasan, ¿cachai? No es como que si seáis vegano un día estáis comiendo una burger y digáis, oye, este tiene gusto como a mi compa el Juárez que lo llevaron preso el otro día, ¿cachai? La carne de soya no hace eso. Mira, si algún vegano castroso se pone así como vuélvete vegano, ese debería ser un argumento, weón. Yo me vuelvo vegano al toque. Bueno, me hago un asado y después me vuelvo vegana y después de 2 días me compro otro asado, pero ustedes me entienden. participar en actos atroces. Cuando llegaban nuevos internos que representaban una amenaza, el tablajero recibía Qué bueno que eso no ocurre instrucciones en Chile, precisas sobre espero. cómo proceder. Detalló con Gusgri el metódico proceso. Los cuerpos eran congelados para facilitar el corte y evitar salpicaduras de sangre. Esto permitía al carnicero trabajar con mayor eficacia y limpiar el área rápidamente. La carne era luego almacenada en tambores grandes y enviada a granjas cercanas para ser utilizada como alimento para animales, así como también era enviada a mercados locales. Nadie sospechaba el origen de esta carne, la cual era tratada como un producto más en el sistema penitenciario. Se cree que los reos consumían parte de esta carne. Los maltratos también eran comunes. Prácticas como el uso de secadoras industriales para quemar a los prisioneros o insertar agujas gruesas en sus manos eran métodos habituales para las obtener manos tienen los nervios información. más Los sensibles. internos sabían que su supervivencia dependía de su capacidad para soportar el horror en carne propia. Venden marihuana, piedra, pase. Venden el alcohol. El alcohol son bebidas adulteradas. Es guachicol, se llama guachicol. La papa es papa que se deja fermentar 14, 15 días, que se pudra la papa en el agua. Dios. Con gel antibacterial. Lo Bro. evaporan en la cocina en general, lo hacen todo eso.
sacan, pues decir que tambos de basura llenos de huachicol. Y lo venden. Sí, 150 la botella de medio litro. Como anécdota, pero- este extraído ¡oh! del penal de Apodaca, la cárcel servía como almacén de Vendedores cuerpos de piedra, conservados en banda, condiciones inhumanas y como zona de exterminio para todo aquel prisionero considerado como A mí me sapo impresionó el o de huachicol. comportamiento demasiado difícil como para ser controlado. Un centro del horror que el cártel había hecho suyo a su antojo tras doblegar al sistema penitenciario de Nuevo León, un sistema que es sorprendentemente común en las cárceles, donde normalmente el crimen organizado tiene controlado o inclusive tiene sus bases. El podcast reveló tanta información y nombres que inclusive le costó una advertencia al pequeño, quien según el creador de contenido fue rastreado y encañonaron a su familia por todo lo que dijo, pidiéndole entre lágrimas a Gusgri que retirara el video. Estaba ¡Ay! acá ¡Ay, estos güey! lados, pues. Y van y le levantan a la mamá y al cuñado o algo así. Le levantan y le dicen No, que si no güey, borra, que si yo no Dios. borraba la entrevista, pues le iba a pasar algo a la mamá. Entonces el vato pues habla bien asustado. Y así acá entre voz cortada, por favor. Y yo, ándale, discúlpenme. Y pues tuvimos que hacerlo, güey. Que le dieron hasta las 12. Entonces el Banzo, Lilo Dios. Banzo, dice, no, es que lo voy a eliminar. Lo voy a poner privado, dice. Y luego lo elimino. Y después lo subieron a TikTok, güey. Sí, sí, lo Y vi. pues me preguntaban a mí. Ya yo hubo una llamada más directa con una persona que dijo, no, mira, está bien. Una persona más arriba de este cártel. Y me dice que no hay pedo, pero que yo lo podía volver a subir. De ¡Ah! corte en la cárcel. ¡Ah! El 31 de diciembre ¡Ah! de 2019, lo que debía ser un partido amistoso de fútbol entre reclusos del Cerezo de Cieneguillas, terminó una tragedia que expuso el control del crimen organizado en las cárceles mexicanas. Uno de los 53 reos que fueron trasladados a otros penales desde el Topo Chico, el penal de allá en Monterrey, Nuevo León, fue Julio César Pardo Leiva, a quien ya le habíamos presentado aquí en Punto. Pardo es el reo que controlaba la renta de celdas, el cobro de pisos y las extorsiones en Topo Chico. Hoy está recluido en un penal federal de Veracruz, un trabajo de Fátima Monterrosa. La tensión estalló cuando un balón dividido generó una barrida por parte de uno de los jugadores. Al no marcarse falta, los ánimos se encendieron y en cuestión de segundos, el partido se transformó en una batalla campal. Los jugadores dejaron de disputar la pelota para empuñar armas blancas y herramientas de fuego que habían sido introducidas ilegalmente al penal. Claro El que sí. enfrentamiento dejó un saldo trágico: 15 reclusos fallecidos, uno más posteriormente en el hospital y Dios. 23 heridos. Las autoridades tardaron cerca de 2 horas y media en controlar la ¡Mierda! situación. El enfrentamiento, se supo después, no fue casual. Surgió entre miembros de dos de los mayores bandos rivales del crimen organizado que controlan al país. Ambas organizaciones habían roto su alianza en 2010 por el control de las rutas de trasiego de enervantes en Tamaulipas. Me manda yo culpa al fútbol. De fin de año El en fútbol una que hace prisión huevón. mexicana en Zacatecas se terminó con 16 y 5 El narcotráfico no, por favor, no me hagan ni aparecer en una bolsa. Horas. Se enfrentaban presos del cártel del Golfo contra los Zetas. Se calentaron y utilizaron las armas blancas que ilegalmente habían colado en la cancha. Todo ocurrió ¿Cómo que luego de quién las ganó? autoridades ¡Chat! habían peinado el penal También el bueno, día antes. Los motines. El caso del Cerezo de Cieneguillas no es aislado. En México, muchas cárceles han sido escenario de motines y actos violentos organizados por grupos criminales, los cuales ejercen un control significativo dentro de los penales. Entre los ejemplos más destacados están los centros penitenciarios de Cieneguillas en Zacatecas, La Pila en San Luis Potosí y Ciudad Juárez en Chihuahua. Los reos que cometen las vejaciones identifican al otro grupo como miembros del Cártel del Noreste. ¿Qué se supone que está pasando? Ay, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! En marzo de 2024, el penal de La Pila vivió un intento de motín cuando los internos protestaron contra las revisiones realizadas por las autoridades para detectar objetos prohibidos como celulares.
Este incidente dejó como saldo la muerte de 2 oficiales y un interno. Por su parte, el penal de Juárez fue escenario de otro violento motín el 1 de enero de 2023, una riña que fue presuntamente iniciada por miembros del grupo criminal Los Mexicles, quienes han sido vinculados con otros grupos delictivos como el de Sinaloa y Juárez. Este enfrentamiento dejó 17 muertos, 10 oficiales y permitió la fuga masiva de 30 reclusos. Aprovecho que llegamos a la mitad del video para invitarlos a suscribirse al canal para encontrar más videos de este tipo. No, gracias, estoy bien. El siglo XIX. Redes estarán en la descripción. De paso, gente me estuvo preguntando el otro día porque ven que no estoy suscrita a casi ningún canal que veo y es porque pues nunca pelo las cosas en las que estoy suscrita. Literal, estoy suscrita como, no sé, al Negro Gamer por el meme del otro día. Entonces, pues bueno, yo apoyo el canal con lo que de verdad vale, porque aquí como dato curioso de que youtuber, las suscripciones valen verga, weón. Lo que importa es que veas el contenido, así que... Celda 27. La leyenda de la Celda 27 de finales del siglo XIX en una cárcel de Durango cuenta la historia de una celda maldita donde ningún preso lograba sobrevivir la noche. Cada recluso encerrado en ese lugar amanecía muerto al día siguiente, lo cual aterrorizó tanto a los guardias como a la gente del pueblo. Se decían muchas cosas. Algunos creían que un fantasma o ente oscuro le robaba el alma, otros pensaban que la celda estaba envenenada y algunos aseguraban que el mismo diablo visitaba a los presos para castigarlos. Sin embargo, nada era seguro y el misterio seguía vivo. La situación llegó a tal punto que las autoridades decidieron ofrecer la libertad a quien pudiese pasar una noche entera en la celda 27. En 1884, un preso llamado Juan, conocido como El Sin Miedo, aceptó el desafío. Antes de ser encerrado, pidió como última voluntad unas velas y una caja de cerillos para intentar descubrir el origen del misterio. Cuando llegó la noche, Juan encendió su primera vela y en medio del silencio, a medianoche, escuchó los pasos extraños en las paredes de la celda. La tensión aumentó cuando empezó a sentir que lo observaban. Juan luchó contra el sueño y mantuvo la luz encendida. Fue en ese momento que lo vio. Un enorme alacrán que parecía moverse en la oscuridad huía de la luz del fuego. Manteniendo el miedo bajo control, prendió el cerillo tras cerillo para ahuyentarlo. Ya con el último cerillo encendido, alcanzó a ver una sombra y, sin pensarlo, lanzó su sombrero sobre lo que parecía ser el alacrán, esperando atraparlo. Así pasó el resto de la noche y, para sorpresa de todos, al amanecer, Juan estaba vivo y había logrado superar el desafío, ¿solo vio un alacrán? convirtiéndose en una leyenda de Durango. Hoy en día, el alacrán real que atemorizaba la celda 27 se exhibe en el Museo Túnel de Minería en Durango. No te voy a mentir, esa es una anécdota graciosa. En quien lo ven, ¡puta madre! La noche en que ese miedo sobrevivió a la celda maldita. Ningún pendejo dijo, voy a llevar una vela o vigilar qué wea pasa y no voy a un escorpión. Supera la ficción, pero inclusive para los estándares cotidianos del país, esta historia lo supera. El gobierno federal reveló que internos del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio, Durango, contaron con el respaldo de autoridades de ese penal para realizar venganzas por encargo e incluso dispusieron de armas de los custodios y vehículos oficiales. Ricardo Nájera, vocero de la Procuraduría General de la República, informó que los presos de ese cerezo son los presuntos responsables de los crímenes perpetrados en los últimos meses en Torreón, Coahuila, como el ocurrido el 18 de julio en una finca en la que fallecieron 17 personas. Margarita Rojas Rodríguez fue la abogada que pasó de ser reconocida como la mujer del año a ser señalada como pieza clave de una red criminal operando desde un penal en Durango. ¡No Hasta abril de mames! 2010, todo parece indicar que Rojas Rodríguez era una funcionaria ejemplar. Como directora del Centro de Readaptación Social número 2 de Gómez Palacio, había conseguido pacificar la prisión, promoviendo la liberación de internos y reduciendo la tensión dentro del penal. Su labor... Wait, ¿esta no ya la habíamos visto? Recuerdo haber escuchado un caso similar. A ver, espérate, continuemos, porque creo que la hemos visto antes. Fue tan reconocida que el gobernador de Durango... Y si no, no mames que en México pasó 2 veces. El título de la mujer del año, pero detrás de esa imagen de éxito y humanidad se ocultaba una historia siniestra. Según la en ese entonces Procuraduría General de la República, Margarita Rojas no solo dirigía el penal, sino que permitía la salida de reos armados con equipo oficial para cometer atrocidades en Torreón, Coahuila. Hombres que deberían estar tras las rejas salían
La matrona del terror, ¿no? Sus objetivos y sí, ya la habíamos visto, como si creo. nada. El 31 de enero de 2010 ocurrió. ¿Esa fue otra? ¿Pasó en México 2 veces? Un grupo de gatilleros salió al penal y atacó el bar Ferrier, acabando con 11 personas. En ese momento, el crimen pasó desapercibido debido a la masacre de Salvacar en Ciudad Juárez, ocurrida el mismo día y que acaparó la atención mediática. El 15 de mayo se repitió la historia. Los criminales salieron de la cárcel con autorización y acabaron con 8 personas en el bar Juanas. Y el 8 de julio se desató el horror en la Quinta Italia Inn. Los pistoleros irrumpieron una fiesta, dejando un saldo de 17 personas, 3 masacres. La patrona del terror era un caso diferente, era un orfanato. Sumamente aterrador. La información salió a la luz cuando un video apareció en YouTube. En él, un agente de la Policía Municipal de Lerdo, interrogado por miembros del grupo delictivo de la última letra, describe cómo los ataques habían sido organizados desde dentro de la cárcel y con la aprobación de la directora. Como era de esperarse viniendo de una noticia de este tipo, la reacción fue inmediata. La PGR solicitó y obtuvo el arraigo de Margarita Rojas por 40 días. Se reveló que la directora tenía presuntos vínculos con gente nueva, el brazo armado del grupo delictivo de Sinaloa, y que recibía hasta 25,000 pesos mensuales por colaborar con ellos. Si de por sí no te parece surreal que hayan sido unos criminales los que le sacaron la verdad a un policía sobre un alto mando, lo que viene es aún más extraño y desconcertante. Mientras la noticia del arraigo de la directora sacudía el país, dentro del penal los reclusos protestaban exigiendo su regreso. Afuera, familiares de los internos también pedían su reinstalación, asegurando que era inocente. Entonces ocurrió otro giro escalofriante. 4 periodistas fueron desaparecidos. 2 camarógrafos y un reportero fueron levantados por un grupo armado y obligados a transmitir un video en el que presuntos internos del penal acusaban a policías municipales para trabajar para los de la última letra. El caso desató una crisis mediática y política. Se habló de un montaje, de corrupción al más alto nivel y de la fragilidad del sistema penitenciario en México. Realmente, Margarita Rojas fue consignada, pero las dudas aún persisten. ¿Era realmente la mente maestra detrás de estas operaciones o solo una pieza dentro de un engranaje mucho más grande? ¿Fue usada como chivo expiatorio para encubrir a figuras de mayor poder? Son algunas de las preguntas que la sociedad mexicana se sigue haciendo y que muy probablemente nunca serán resueltas. Fiesta sin presión. Osiel Cárdenas Guillén está en manos de las autoridades migratorias de Estados Unidos tras cumplir su condena por volver tráfico al de cocaína y escorpión? marihuana, lavado de dinero y agresión contra funcionarios. El ex líder y fundador del Cártel del Golfo salió de la penitenciaría de Terre Haute, en Indiana, una prisión de alta seguridad. Fue escoltado todo el tiempo por agentes de la División de Cumplimiento de la Ley y Operaciones de Remoción del Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE, según pudo confirmar Milenio. Logró salir de prisión tras 21 años tras las rejas, pues colaboró al declararse culpable y mostró una buena conducta en prisión. En 2009 fue que firmó su declaratoria de culpabilidad y un año después se le sentenció a prisión. En México tiene varias acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y delincuencia organizada. De acuerdo con el medio NBC News, el mexicano sería repatriado a México el próximo lunes, sin que hasta el momento la Fiscalía General de la República diera un comentario al respecto. Osiel Cárdenas Guillén, líder del grupo delictivo del Golfo, es un ejemplo emblemático de este rubro. Tenía el control de capos que operaban fuera de prisión, así como manejaba el movimiento de enervantes en prisiones mexicanas, todo desde su celda en el penal federal de Almoloya, donde operaba su mafia con total impunidad. De acuerdo con el periodista Oscar Valderas, a través de sobornos a los custodios, introducía armas, sustancias ilícitas e incluso organizó fiestas con tequila y comida lujosa. En 2004 realizó una llamada en vivo a un noticiero matutino acusando y exponiendo a un funcionario corrupto que intentaba presionarlo para incriminar a un gobernador. Tras cumplir parte de la condena en Estados Unidos, fue deportado a México en 2024 y fue recluido nuevamente. Aunque él es el caso más conocido, las fiestas en los penales organizadas por los propios reos es algo bastante habitual. Motines, fugas, asesinato de directivos, despido de criminales alucinantes y hasta el internamiento de un exgobernador por 19 horas. Son acontecimientos que sucedieron en el penal más sombrío y antiguo del estado, el Topo Chico. Lo primero que nos damos cuenta al llegar es pues, que hay un total autogobierno hacia el interior del centro. Bueno, en todos los centros. ¿Cómo encontrar el penal? Dios mío. Corrupción,
¡Verga! Estaba enseguida el penal femenil, pues igual había ¡Qué buena, Jolene! violaciones sobre las mujeres. ¡Ay, güey! Se prostituían. Había. Ay, trato de tomármelo con humor, interior, pero mierda, sabía que íbamos a ver casos teníamos en conocimiento de que algún había momento, armas. Prácticamente los internos hacían lo que querían, ¿no? Qué Penal Topo espantoso, Chico. weón. El penal Topo Chico fue durante Qué años el putísimo centro de espanto, operaciones de la weón. última letra. Ahí los reclusos eran obligados a pagar cuotas de seguridad y aquellos que se negaban eran brutalmente acribillados. En 2016 el penal fue sede de una pelea entre facciones rivales. Dicha riña tuvo un saldo rojo final de casi 50 reclusos. Estos fallecieron como resultado de una batalla campal, donde solo se expuso el alto grado de corrupción que existía dentro de Topo Chico, Dime que al menos detuvieron provocando su todo esto, futuro por cierre. favor. Es tragicómico que el motivo del cierre de una prisión haya sido justo que el gobierno mismo no podía controlar a los presos, orillándolos a Bueno, cerrar cerró sus la puertas prisión. en 2019, y con ello dando fin a posiblemente la peor cárcel que tuvo México. Una noche de fiesta en el penal de Topo Chico, ya, por cierto, ya no existe más, exactamente, es donde inicia el fin de los Zetas. Dos personajes enfrentados comienzan a planear una venganza y lo que inicia como una especie de revuelta. Por favor, que se detengan vivo ahí. ¡Ay, cabrón! Que conocemos. ¡Mucha Estos suerte, eventos güey! reflejan cómo los grupos criminales han logrado infiltrarse y ejercer control dentro del sistema penitenciario mexicano. Y aunque lo más fácil sería echarle la culpa al crimen organizado, la realidad es que estos centros están plagados por problemas estructurales. Literalmente casi que es el narcoestado, ¿no? Y falta de personal capacitado El para dinero, la garantizar avaricia, todas esas seguridad. cosas. Espero que hayas disfrutado el video. De ser así, ¿Cómo? deja tu like para saber que este contenido te gustó. Y no olvides dejar algo. He de decir, es complicado pensar de que disfrutamos este video. Pero la historia del alacrán estuvo graciosa. Ugh. Dios, es que la frase que dice el traje con voz es muy cierta, man. Los vivos dan más miedo que los muertos, man. O sea, es una frase tal vez muy quemada, pero es que está muy quemada porque es muy efectiva, viejo. Personalmente, viendo de que yo también soy una creadora de contenido de cosas de horror y pues hablo de casos turbios y cosas por el estilo, he de decir, México es una cosa. O sea, hoy estuve investigando muchas cosas como de otros países, ¿no? Porque dije, siempre es México, ¿qué más puedo encontrar de otros lugares? ¿Sabes? Es como hay una sobresaturación de contenido mexicano, por decir así, ¿no? Pero ahí es cuando te das cuenta, viejo, puedo intentar buscar noticias de cosas peruanas y encuentro como 10 entre el 80 y el 2020. En México puedo encontrar 10 entre enero a mayo de este año. Bueno, para cuando suba este video será mayo, pero ustedes me entienden, ¿no? Y es una cosa, es una cosa, viejo. Porque claro, pues se da para la situación. Se da para la situación. No es como que no ocurran cosas así de turbias en otros países, pero es que México es el México mágico por algo. ¿Hay algo de Uruguay? He encontrado un par de cosas de Uruguay. He encontrado pocas cosas de Bolivia, pocas cosas de Ecuador. Tipo, o sea, hay, obviamente, pero es como, no sé, llegó un tipo, raptó 3 niñas y las mató a todas. O llegó un güey y se comió un güey y ya. ¿Sabes? Eso es turbio pensar que eso suena vanilla en comparación a las weas que ocurren en México, viejo, ¿entienden? Es como, ¿qué voy a hacer? ¿Hablar del güey que secuestró a una persona y la mató y listo? ¿O hablar del güey que se hizo pasar por político, tomó una cárcel, vendió niños, les sacó sus órganos, se hizo pasar por mujer de la caridad y terminó manejando un narcoestado y bla, bla, bla? O sea, viejo, es como... Es bizarro. Es bizarro, viejo. Es muy bizarro, weón. Sí, Brasil también es un lugar, pero me cuesta más encontrar info completa porque, claro, ahí tengo que buscar en portugués. Y eso es un poquito más complicado. Pero claro, buscar información de estos temas es una mierda. O sea, dato curioso, he aprendido un par de cosas. También de investigar cosas así latinoamericanas, por si a alguien le interesa como dato curioso para terminar este video.
Y es el de Chile. Tiene casos turbios, pero por alguna razón prefiere romantizarlos. De los casos más turbios de Chile, uno tiene una teleserie. No, 2 de ellos tienen teleserie. Uno de ellos tiene una película. Y bueno, todo lo demás fue eliminado por la dictadura. Y en Argentina les sorprenderían los casos que hay. Tipo, Argentina parece México, viejo. No en cantidad, pero en bizarrez. Argentina es curioso. ¿Qué wea Chile? ¿Qué wea Chile? No, sí. Cuando haga el video verán de lo que hablo. Ahí lo verán con más detalle, ¿no? En Perú ocurrió lo de las diosas sangrientas. Me suena. No alcancé. Literalmente terminé en Perú antes de empezar el Steam. Me llevo ese nombre por si acaso, por si no lo caché. La diosa sangrienta Perú. Mira, listo, ahí hay un caso, lo voy a investigar, bueno. Me ha costado encontrar cosas en Perú. Tipo, como 3 amigos peruanos conversando el tema y uno piensa en ninguno, ¿cachai? Bunny, ¿usted conoce el caso 63? Me suena. Son muy parecidos, pero con menos cantidad. No, sí. Argentina es bizarro, pero no tanto en cantidad, así que es difícil encontrar tanto. Y Chile, pues... Oigan, ¿recuerdan el principio del stream cuando hablamos de cómo hicieron a Emilia Pérez en la vida real? Pues bueno, eso es poco. Eso es poco. Ese es el caso del Chagual. Qué imbécil soy, carajo. Del Chacal de Nahuel Toro.